Ciertamente vamos a compartir pantalla para compartir la clase. ¿Sí? Ok. Vamos a hablar hoy sobre la doctrina de la salvación. Me gustaría que ustedes tengan Biblia en mano para que me ayuden con la lectura, puedan, ¿verdad? Vamos a ir ubicando, ¿verdad? Y posiblemente no avancemos demasiado hoy, porque hay un punto ahí bien clave sobre la salvación. Esta es una doctrina, hermano, esta es una doctrina importante, la doctrina de la salvación. Y en este caso, vamos a hablar de la salvación por gracia, ¿verdad? Hay varios tipos de manera de ver, pero vamos a ver si es por gracia o es por obra, si es por ley o es por la gracia de Dios. Entonces, la solución de Dios en cuanto a la salvación para con el ser humano. Ustedes saben que desde la antigüedad el hombre peca, la primera pareja peca, y entonces entra la maldición, entra el castigo, ¿verdad? Entonces, entendemos todo lo que ocurrió. Ahora bien, la Biblia dice que somos salvos por la gracia, por la gracia. Vamos a buscarlo. Dije que tenga Biblia en mano ahí, porque eso es un estudio. Vamos a buscar en el libro de Efesios, Efesios capítulo 2, versículo 1 al 10, segunda carta de Timoteo 1, 8 al 10 y Tito 3, 4 al 7. Efesios capítulo 2, vamos a buscarlo primero. Alguien va a buscar segunda carta de Timoteo 1, 8 al 10. ¿Ven? Efesios capítulo 2, voy a estar leyendo y vamos a ir observando. La Biblia habla de la salvación por la gracia. Dice en Efesios, en su capítulo 2, voy a ir leyendo, ¿verdad? Versículo 1 hasta el 10, y dice: ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y a causa de sus muchos pecados. ¿Cómo estábamos nosotros? Según el apóstol Pablo, estábamos muertos, dice él. Vivían en pecado igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, dice él, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo indivisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Todos vivíamos así en el pecado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza, éramos objeto del enojo de Dios, igual que todos los demás. Pero, dice, Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto que, a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados, pues nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó con él en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo, de modo que, cerrando el micrófono, por favor, de modo que en los tiempos futuros Dios puede ponernos como ejemplos de la increíble riqueza de la gracia y la bondad que nos tuvo, como se ve en todo lo que ha hecho por nosotros, que estamos unidos en Cristo. Dice, sus fuerzas espirituales. Bueno, dice, Dios los salvó por gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en esto. Es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Miren que claro lo dice Pablo. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo, pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús, a fin de que tengamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás.
El apóstol Pablo está diciéndonos aquí en Efesios capítulo 2, versículo 1 al 10, que somos salvos por la gracia. Es un don, es un regalo, es una obra que Dios hace en favor nuestro, aún sin que nosotros lo merezcamos, aún sin merecerlo. Él nos ha salvado por gracia. Y él dice, no por nada que ustedes hayan hecho. ¿Amén? Entonces la salvación tiene que ver con lo que Cristo hizo por mí en la cruz del Calvario. Somos salvos por gracia. ¿Alguien buscó en la segunda carta a Timoteo? ¿Alguien buscó esta parte? Segunda carta a Timoteo. Amén. Amén. Segunda de Timoteo, capítulo 1, verso del 8 al 10, dice, Sí. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el evangelio. Amén. Él dice, pues Dios nos salvó y nos llamó para vivir una vida santa. No lo hizo por lo que mereciéramos, sino porque era su plan desde antes del comienzo del tiempo, para mostrarnos que su gracia por medio de Cristo Jesús. Gracias, hermano. Para mostrarnos su gracia. Entonces es lo que Dios está haciendo. No es por lo que yo, vamos a ver ahorita, sí, vamos a ver ahorita que cuando yo confío en esa gracia, cuando yo acepto la gracia de Dios, cuando yo acepto su sacrificio, es inminente que yo haga las cosas. Es seguro que yo voy a actuar, que yo voy a vivir y que yo voy a obrar en base a mi fe, a esa gracia, a lo que Dios hizo. Amén, hermanos. Vamos a ver en Tito capítulo 3, 4 al 7. ¿Alguien que lo tenía, lo vio ahí, lo buscó? Por favor. Tito. Están ahí los textos, hermanos, pueden ir viéndolo, que así me ayudan, ¿verdad? En lo que yo estoy. Tito capítulo 3. ¿Alguien lo encontró? Amén, hermano. Buenas noches. Yo lo tengo. Amén. Léalo, por favor. Ok, dice, pero Dios nuestro Salvador mostró su bondad y su amor por la humanidad, y sin que nosotros hubiéramos hecho nada bueno, por pura misericordia nos salvó, lavándonos y regenerándonos, y dándonos nueva vida por el Espíritu Santo. Pues por medio de Jesucristo nuestro Salvador nos dio en abundancia el Espíritu Santo, para que después de hacernos justos por su bondad, tengamos la esperanza de recibir en herencia la vida eterna. Amén. ¿Qué dice? ¿Qué dice ahí? Sin embargo, cuando Dios, nuestro Salvador, dio a conocer a su bondad y amor, ¿qué dice? Él nos salvó, no por las acciones justas que yo había hecho, sino por su misericordia, hermano. Él nos lavó. Hermana Esmeralda es del hermano país de México, así que gracias, Esmeralda, por entrar. Amén. Es una bendición tenerle por aquí. Entonces, estamos hablando de que no es por algo que yo haya hecho. Y lamentablemente, hermano, hay mucha gente en muchas congregaciones que están por vista, están por lo que ven, y estamos haciendo que la gente crea y piense que se ha de salvar por su propio esfuerzo. Entonces, por eso también andamos condenando, andamos señalando, andamos juzgando,
andamos mandando gente al infierno y sacando gente de la iglesia, dañando vidas, dañando almas, dañando testimonio, porque no hemos entendido la bondad, el amor, la misericordia de un Dios que nos ha dado la salvación por gracia. Porque por gracia sois salvos, dice el apóstol. Y esto no es de vosotros, sino que es un don de Dios. O sea, la gracia es un regalo de Dios. Y quiero, donde leyó la hermana, termina esta parte, dice, no es por las acciones justas que yo haga yo, sino por su misericordia. Él nos lavó, quitando mis pecados. ¿Quién es el que ha quitado mis pecados? Y observe esto, hermano. Mientras el hombre no nos perdona, mientras el hombre no se olvida de lo que hicimos, mientras el ser humano está pendiente siempre, restregándonos en la cara lo que hicimos, dice que Dios ha quitado, ha borrado nuestros pecados y nos ha dado un nuevo nacimiento y vida nueva por medio del Espíritu Santo. O sea, es lo que Dios ha hecho, es su misericordia. Ahora, entendiendo que no es que yo lo merezca, entendiendo que no es que yo haya hecho algo, todo viene de Él, procede de Él. Y esto vamos a entrar ahora en los puntos de vista diferentes en cuanto a esta salvación, si es irresistible o si es resistible. Creo que hoy solamente nos quedaremos en la parte de la salvación o la gracia irresistible. Voy a dar los dos puntos, hermanos, y usted se quedará, ¿verdad?, con el que usted entienda es más fuerte. Tengo que darlos los dos como un seminario y usted se va a inclinar. Usted va a decir, bueno, yo voy con Calvino o yo voy vamos a ver con quién usted se queda, ¿verdad? Con cuál de los pensadores usted se queda. Vamos a empezar con Calvino, que también pues fue lo que pensó San Agustín. Vamos a ver qué hablan ellos sobre este punto de vista de la gracia irresistible. Pero entrando en la parte de la gracia, recuerden, primero estaba la ley y la ley decía ojo por ojo y diente por diente. Y la ley decía, haz esto y vivirás, haz esto y estará bien. Tienes que hacer, si tú no tienes con qué pagar por tus pecados, entonces serás condenado. Hay otro que tiene que interceder por ti, pero en la gracia, Jesucristo abre el velo del templo, se rasga en dos y Él nos da entrada directamente en la presencia del Señor. La gracia nos acerca a Dios. La gracia nos permite llegar a su presencia. Vamos a ver después cómo entra la gracia. Y quiero, antes de entrar a la gracia irresistible, en la gracia, y después vamos a verlo más detalladamente, solamente quiero puntualizar otra vez esto. En la gracia entra la redención de Cristo, la manera en la que Cristo nos adquiere, la forma en la que Cristo nos recibe. Recuerden que en la antigüedad el que pecaba tenía que matar un animal o pagar por un animal y llevarlo al templo para ser sacrificado en su lugar, en lugar del pecador, por sus pecados, derramar la sangre. Pero dice la Biblia que Jesucristo derramó su sangre de una vez y por todas. Y algo maravilloso, y es que en la antigüedad la gente pagaba por el animal, la gente pagaba por el sacrificio, pero en este caso Jesucristo no solo es el sacrificio, sino que es el pago mismo por nuestros pecados, es el pago mismo por nuestra vida eterna, es el pago por nuestra salvación. Y qué bueno que nuestra salvación no está en las manos de un líder. Qué bueno es que nuestra salvación no está en las manos de un concilio. Qué bueno es que nuestra salvación no está en las manos de un hombre tal o cual. Qué bueno es que nuestra salvación está en las manos de Dios por Cristo Jesús, nuestro Salvador. Entonces, lo que Cristo hace es tomar nuestro lugar, primero pagando el precio. Él paga el precio por nuestro sacrificio. Y Él se hace sacrificio vivo por cada uno de nosotros.
Y a esto se le llama redención. Yo he hablado mucho de esto, pero tengo que recordarlo. A esto se le llama redención. La palabra redimir significa comprar, adquirir, ¿verdad? Tomar a algo, pagar el precio por alguien o por algo. Y fue lo que Cristo hizo. Él cambió su vida por la nuestra. Él tomó nuestro lugar. Número 2, después que Él nos redime, esto lo trae la gracia. Cuando yo no tengo que pagar, cuando yo no tengo que sacrificar, cuando yo no tengo que hacer nada, ya Él lo hizo. Por eso yo no estoy de acuerdo cuando dicen que la salvación es gratis. La salvación no es gratis. La salvación tuvo un precio, tuvo un costo. La sangre de Cristo Jesús, la sangre del Cordero, la sangre del Santo. Y esto me acuerda, no sé si le he hecho le he dicho esta parte, que en la antigüedad, cuando se recuerdan el texto que dice, vengan a mí, vengan y beban, los que tienen, los sedientos vengan y beban, los hambrientos vengan y coman gratuitamente sin pagar nada. Lo que sucedía en la antigüedad era que cuando alguien cumplía año, iba al mercado, iba al centro del pueblo, y entonces allí hablaba con los vendedores de vino, con los vendedores de los que vendían vino, los que vendían el pan, los que vendían el agua, los que vendían la masa, todas esas cosas. Y entonces él le decía a esta gente, cuando alguien quiera algo, dáselo, y después que se lo des, no le cobres, y apúntamelo a mí. El cumpleañero celebraba brindándole a los más necesitados, pagando por lo que ellos consumían, pagando por su comida. Y entonces el que vendía empezaba a llamar a la gente, vengan y compren sin dinero, vengan y compren, vengan y beban, vengan y coman gratis, totalmente gratis, pero no era gratis, porque aunque la gente se lo llevaba, había alguien, el cumpleañero tenía que pagar, el que cumplía años, el festejado. Su manera de agradar era dando. O sea, la gente compraba y era una gracia, pero él tenía que pagar después. Es lo mismo con la redención. Para mí es gratis, pero le costó un precio a mi Salvador. Esto es redención. La misma gracia trae la justificación. La misma gracia trae la justificación a favor nuestro. Amén. Zoila, dímelo. Manuelido, ahí había un problema con esa gente, porque yo ahí no dijera que cumplo años. Porque imagínate, él tenía que pagar el cumpleañero, que era el que celebraba. Tenía Sí. que pagar por todo el que fuera. ¿Tú te imaginas aquí? La gente de bordado. Deme Sí. que soy la cumpleaños. Yo ahí no cumplo años nunca. Regularmente eran los de dinero que lo hacían. Pero tú Bueno, sabes pues que, tenía que tener... pero tú sabes que regularmente en esos lugares así te ponen un límite. Tú sabes que ponen el letrerito, no más de 2 o no más de tanto. Es decir, que la gracia tenía un límite también. Sí, igual. Y yo pienso algo, igual para nosotros. Y me estoy yendo un poquito lejos con esto, Zoila. Gracias por Claro. sí, también porque la gracia me da la libertad en Cristo Jesús. Pero hay un límite. Esa libertad no puede convertirse en un libertinaje. Claro, porque eso tiene un valor, esa gracia. Exacto. Y esa gracia, y ahí es que está el punto, esa gracia no es una licencia para pecar tampoco. No es una licencia para, yo me caigo, porque a mí no me gusta mucho ese caso. Yo me caigo, tú me levantas. Yo vuelvo y caigo y tú me levantas. Yo vuelvo acá. Ay, sí. Es igual que la canción. Tropecé de nuevo y con la misma piedra. ¿Tú eres un tonto? ¿Tú eres un estúpido? Si tú vives tropezando con la misma piedra, revísate porque algo no anda bien. Igual. No, y hubo un tiempo. Sí. No me recuerdo ahora que Jesús le dijo, la perla no se le echan a los perros. Exacto. Oigan bien a los cerdos. Realmente lo que dice la Biblia es, y si alguno pecare,
es que el pecado debería ser una coincidencia, no una práctica permanente. Entonces, dice, y si alguno pecare, como una coincidencia, no como una práctica continua. Entonces, eso es lo que tenemos que ver. Entonces, esa gracia, yo creo que también tiene su límite en el sentido de que, espérate, si tú te fuiste a una vida de pecado, a una vida de derrocha, a hacer lo que te dé la gana, entonces no quiera venir después a comer y a beber gratuitamente. Ahí entonces no hay que pagar un precio por tu salvación, pero sí va a tener ese tiempo, ¿verdad? Porque la culpa de ti, en ti y todo lo que hay en ti, muchas veces no te va a dejar, no es Dios ni el Espíritu Santo, tu propia culpa, lo que pasó, yo decía, en el huerto, que lo primero que hubo fue una separación del hombre con Dios. El pecado me separa de Dios, pero el pecado también me separa de mí mismo y el pecado me separa de los demás. Entonces, ese mismo pecado me va a separar de Dios, me va a hacer sentir culpable y me va a alejar a mí de recibir las bendiciones de la gracia de Dios. No es Dios, Dios siempre tiene amor para mí y quiere recibirme como buen padre, pero muchas veces la vergüenza me aleja de acercarme a la gracia de Dios. ¿Amén? La gracia siempre está ahí. Amén. Bien, ok. Siempre quiere entrar y todo. Bien. Entonces, estamos hablando sobre esa gracia, ¿verdad? Que viene de parte de Dios, esa manera en la que Dios nos bendice. Entonces, decíamos que hay dos puntos de vista. Hoy vamos a hablar sobre la gracia irresistible. Si aquí hay alguien que cree en esto, entonces lo discutimos ahora en la clase. Amén. Y yo creo que aquí que vamos a entrar. Muchos no vamos a poderle mucho porque aquí esto está un poquito pequeño, pero vamos a ver cómo lo hacemos. Amén. La gracia irresistible. Esta postura, esta es una postura, hermano. La doctrina de la gracia irresistible, esta es una enseñanza que específicamente es calvinista de Calvino. Ustedes pueden ir investigando de Calvino, ¿verdad que sí? Calvino lo que declara es que cuando Dios llama a sus elegidos para salvación, hermano, y hay muchos calvinistas sin saberlo. Vamos a verlo en un ratico. Hay muchísimos calvinistas sin saberlo. Él dice que cuando Dios llama a sus elegidos para salvación, ellos no pueden resistir ese llamado, que no hay manera de que se resista. La teología calvinista diferencia dos tipos de llamado. Ellos dicen que dicen, Dios ofrece el mensaje del evangelio, dicen ellos, a todas las personas. Oigan cómo ellos lo envuelven, que Dios ofrece el evangelio a todas las personas. Esto se conoce como el llamado eterno. El hecho de que hay un llamado para todo el mundo, lo que Cristo hizo, que Dios amó tanto a quien, al mundo, o sea, a todas las personas, que dio a su hijo unigénito. Por aquí entra la división donde dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Él dice que para los elegidos, entonces, Dios extiende, oye, él llama a todos, pero Calvino dice que para los elegidos, Dios extiende un llamado interno. Hay un llamado externo que abre el abanico para todo el mundo, pero dentro de eso, muy oculto, muy abajo, por debajo de la mesa, ¿verdad? Por debajo de la mesa, con un mensaje subliminal, él dice que hay un llamado interno, el cual no puede ser resistido. El llamamiento externo es el que hacemos cada vez que predicamos el evangelio, es el que es para todo el mundo. A alguien, ¿verdad? A alguien se le llama, y la gente oye el mensaje. En ese sentido, todos son llamados, dice Calvino, todos son llamados. Ahí donde entra. Muchos son los llamados, dicen ellos, ¿verdad? Usando este texto, pero pocos los escogidos. Vamos a ver eso ahorita. Pero los únicos que pueden escuchar este llamado, todos son llamados, todos oyen el mensaje según Calvino, pero los únicos que pueden escuchar este llamado externo son aquellos que han sido llamados internamente por el Espíritu Santo. Vamos a ponerlo de esta manera. Hay 20 personas en un lugar escuchando un mensaje, escuchando un sermón. Hay 20 personas allí, pero a lo mejor
solamente hay 5, según los calvinistas, solamente hay 5 a quienes Dios tiene para salvación, o solamente hay 2 personas. De 20, solamente hay 2 a los cuales Dios le cogió con que los va a salvar. Los 20 escuchan el mensaje. Los 20 están en un lugar de predicación. Los 20 tienen el privilegio de escuchar la predicación. Pero lo que los calvinistas dicen es que hay 2 que por debajo de la mesa le están diciendo realmente, le están dando el truco, le están diciendo cuál es la forma para salvarse. Que esa fórmula, los otros 18 no tienen la capacidad porque el Espíritu Santo no los ha convencido a ellos, sino que exclusivamente es para esos 2 y de manera interna ha hablado con esos 2 y a los otros 18 los soltó en banda, aunque también estaban ahí. Zoila. Entonces, esa es la doctrina de la predestinación. Sí. Eso sí. están, esos 5 están predestinados y los demás están ahí, escuchan. También, pero para lo otro. Ay, eso es una trampa, eso no es justo. Todavía no saquemos conclusión. Vamos a ver, es como, ok, mira, Zoila, tú te vas a salvar, quiera o no quiera. Y si no quieres, te voy a romper un brazo. O te voy a romper una yo pierna, no estoy de acuerdo con eso. o te voy a enfermar. Para o que los tú salvos entonces... siempre salvo. No, yo no estoy de acuerdo con esa doctrina. Yo no estoy de acuerdo. Señor se la da a todo el mundo. Bien, gracias. Entonces, usted tiene la decisión de aceptar, pero no diga que nada más un grupito que están a Dios. Y esa es una doctrina que es enseñada. Vamos a seguir viendo. Dice los calvinistas que los reprobados entonces, o sea, los que no tuvieron el beneficio del llamado interno, aunque estaban en el lugar, están inhabilitados para responder. No pueden responder porque no entendieron, no le fue dado esa gracia por el Espíritu Santo de entender el sermón o siquiera escuchar dicho llamado. Por ende, jamás serán salvos. Porque no importa cuántas actividades vayan, no importa cuántos llamados se le hagan, ellos están ahí, pero no son para salvación. El llamado externo es producido por los seres humanos, pero el llamado interno es una obra solamente de Dios y que ocurre solamente en los elegidos. Ahí está. Muchos son los llamados, pero pocos los elegidos. Aunque el llamado externo del evangelio, dicen ellos, puede ser rechazado, el llamado interno y especial del Espíritu nunca deja de producir la conversión de aquellos a quienes se le ha hecho. Ese llamamiento no es hecho a todos los pecadores, sino que es extendida solo a los elegidos. Es lo que dice esta teoría. Solamente a los elegidos. Si yo a veces me pongo a pensar, ¿usted sabe cuántas veces me hicieron a mí el llamado? Y yo volvía, no, yo no quiero. Y llamado, y me llevaban, y yo iba a la iglesia y no me hacían el llamado. Significaba eso porque estaba hecho para perdición, hermano, que nunca respondí. De acuerdo con la enseñanza calvinista, el espíritu no depende en ninguna manera de la ayuda o de la cooperación del pecador para tener éxito en su tarea de traerlo a Cristo. O sea, eso es, te salva o te salva, no hay de otra, no hay otra manera, no hay un no. O sea, ahí está el sí y el amén. O sea, no hay para atrás. Entonces, este llamado lo hace el Espíritu Santo que trabaja en el corazón y la mente del elegido. O sea, de esos que de manera interna están recibiendo el llamado, que de manera exclusiva, ¿verdad? Que fueron predeterminados para eso, es lo que está diciendo. Y, ¿verdad? Elegido para traerlo al arrepentimiento y a la regeneración de forma eficaz e irresistible. Ahorita hablábamos, número 1, de una redención, pero también hablábamos de una justificación. Entonces, estaban hablando aquí de que él justifica a unos sí y a otros no. También está la regeneración, que es ese cambio que se produce en el creyente, y está la santificación. Todo esto yo estoy totalmente de acuerdo con que el Espíritu Santo, la parte de la redención la hace Cristo. La justificación la hace Cristo.
La regeneración también es un trabajo del Espíritu Santo, igual que la santificación es en conjunto con el Hijo, el Espíritu Santo y el Padre. Pero dice aquí que es una manera que los que están llamados de manera externa no pueden ser regenerados, no pueden ser santificados, no pueden ser justificados por Cristo Jesús. Es lo que están diciendo, ¿verdad? Ahora dice, a todos aquellos a quienes Dios ha predestinado para vida, lo que decía Zoila ahorita, que esa misma doctrina de la gracia irresistible entra dentro de la predestinación. Y alguien, sin darse cuenta, hermano, en estos días me hablaba de eso, ¿no? Porque la Biblia dice que que habrán dos acostados en una cama, uno será tomado y el otro será dejado. Hablando de que posiblemente la esposa de él no se iba a salvar. No, porque andarán dos en el campo, uno será tomado y uno será dejado. Andarán dos en qué sitio, andarán. Yo le decía, hermano, por eso no es literal, no es literal de que de dos se va a salvar uno, eso no es literal, de que este fue llamado para salvación y aquí para condenación, no es literal, o sea, está hablando de unos que se mantuvieron, que perseveraron, que amaron a Dios sobre todas las cosas, y otros que a lo mejor estaban ahí dentro, pero que no tuvieron a Dios como su Señor, no hicieron las cosas para Dios y por Dios, y entonces eso le causó perderse, pero no que Dios ya había destinado. Anda ahí, no te preocupes, sigue ahí, sigue ahí. Tú, como quiera, tú no te vas a salvar. Hagas lo que hagas, no te vas a salvar. Cuidado con esa forma de pensar, ¿verdad? Entonces, estamos hablando de esa parte de que solamente a ellos le agradó en su tiempo señalado y aceptado llamarlos eficazmente. O sea, por debajo de la mesa le pasaron los tickets ganadores a estos y a los otros le dieron los números pelados, pero no fue un truco que le hicieron. Dígame cómo es, hermano. O sea, por debajo de la mesa, agárrate ahí, que ese es si no se lo diga a nadie, así me empuñado, agarra ahí y escondido, ese es el ganador. Y a los otros públicamente, ya tú estás perdido. Tú ya no, ya tu boleto está pelado, no importa lo que pase. Mi hijo Elian, nosotros estábamos estos días en un día familiar y era de colegio cristiano, pero había algo que era un bingo, pero era un bingo cristiano, hermano, era un bingo, ¿verdad? Era algo para el colegio, era algo. Y mi hijo Elian tenía un cartón, y mi hijo Elian me dice, yo tenía que salir con Zoila a estar en una emisora, y mi hijo Elian me dice, este es el cartón ganador. Yo, con un cartón, y me dijo, dame algo más, porque mientras más cartones, más posibilidades tengo. Y yo le dejé algo y él compró otro cartón. Pues déjeme decirle, cuando llegamos a la casa, el bendito muchacho, él ganó, él ganó. Entonces, yo no creo que aunque él haya dicho que ese era el cartón ganador, realmente no significa que de verdad era el cartón ganador como que estaba destinado a ganar, hermano. Entonces, es igual con la salvación. Una vez yo estaba estaba con un amigo en Chicago y recuerdo que entramos a un restaurante a comer, un restaurante dominicano que se llama Punta Cana, allá en Chicago. Y las personas parece que eran como adventistas. Ellos nos vieron que oramos para comer y cuando nos íbamos, como eran dominicanos y el otro con el que andaba era norteamericano, no hablaba mucho español, me preguntaron a mí, me dijeron, ¿usted cree en la predestinación? ¿Usted cree que ya Dios eligió a unos para salvación y a otros para perdición? Y yo le dije, tengo que responderle. Me dijo, sí, respóndame. Le dije, bueno, yo pienso que en este camino al final hay dos puertas. Hay dos puertas. Una dice cielo, otra dice infierno. Y ella me dijo, ah, y sí. Entonces, hay unos que entran por la del cielo y hay otros que entran por la del infierno. Me dice, sí. Le dije, ok, entonces cuando ya entra de aquel lado, cuando ya entró, cuando ya pasó de cualquiera de los dos lados, cuando entra a la del cielo, del otro lado hay otro letrero que dice, destinado desde antes de la fundación del mundo. Y en la del infierno decía lo mismo. No significa que uno sí, otro no.
significa que tú entenderás que venciste o que te perdiste después de cruzar esta puerta. Realmente. Usted dirá, pastor, pero mire, hermano, hay mucha gente que cree, yo por eso cuando voy a orar por alguien, o voy a, perdón, a predicar en un velatorio, yo no ando salvando ni condenando a nadie. Ese no es el trabajo mío. Dice la Biblia, el que esté firme, cuide o vele o afánese por no caer, por no pecar, por no errar. Mientras estemos en esta tierra, hermano, cualquiera puede perderse, cualquiera puede negar a Dios, cualquiera puede errar al blanco. ¿Ven? ¿Alguna pregunta, algún comentario hasta ahora? ¿Están ahí todavía? Ya estoy asustado ahora. ¿Están ahí? Sí, claro que sí. Amén. Bien, entonces, Aquí Amén. estamos. Yo quería comentar, hermano Herido, amén. Sí, que por eso que muchas veces, por falta de la oración, como usted comentaba al inicio, tenemos mucha información distorsionada de la palabra porque queremos ser sabios en nuestra propia concupiscencia. Queremos, ¿cómo decirle? Queremos explicar el evangelio a lo que nosotros entendemos y no más bien a lo que el Espíritu Santo nos revela. Entonces, por eso es que tenemos que mantenernos en oración sí, para que esa información que adquirimos de la palabra no se distorsione. sí, porque, miren, hermanos, Zoila y Daniel saben, Zoila llegó después a una iglesia donde yo pertenecía, pero en el tiempo cuando Daniel y yo estábamos más nuevos ahí, por más tiempo en la iglesia, yo recuerdo que hubo un tiempo, hermano, que a veces ser cristiano era más por miedo que por la gracia de Dios. Se predicaba más el infierno que la gloria. Se hablaba más del diablo que de Dios. Y uno a veces ni siquiera sabía por qué estaba en la iglesia, si era por miedo o por qué, o por adorar a Dios. Ya tú no sabías ni por qué estaba en la iglesia, porque te metían una película del infierno ardiente, te metían películas, todo era como asustando a uno. Y entonces yo digo, ¿dónde estaba la gracia de Dios? Y que Dios te va a cortar, y que Dios te va a matar, y que Dios te va, y que te va a enfermar, y que va a enfermar una familia tuya. Pero y entonces, ¿y qué Dios es ese que me está llamando a mí obligado? No, Dios es un Dios de amor y Dios lo que quiere es que Dios dice que Él tiene planes conmigo, pero son planes de vida y no de muerte. Entonces tenemos que tener cuidado. Entonces, dice la Biblia que le agradó en su tiempo señalado y aceptado llamarlos eficazmente por medio de su palabra y de su espíritu, de aquel estado de pecado y muerte en el que están por naturaleza, lo que leyó la hermana, al estado de gracia, salvación por medio de Jesucristo, iluminando sus mentes espirituales y salvíficamente para entender las cosas de Dios, quitándoles sus corazones de piedra y dándoles uno de carne, dice la palabra, ¿verdad? Renovando sus voluntades y determinándoles a hacer lo que es bueno por su poder poderoso y acercándoles eficazmente hacia Jesucristo. Pero esto lo toman a mal, hermano, lo toman de una manera equivocada, pero de tal manera que vienen muy libremente, pues por la gracia de Dios están en la disposición de hacer lo bueno. Este llamamiento eficaz proviene únicamente, dicen ellos, de la libre especial gracia de Dios, no por cosa alguna previamente vista en el ser humano, el cual es totalmente pasivo en ello, hasta que, siendo vivificado y renovado por el Espíritu Santo, la persona es por ese medio, no hay ninguna decisión tomada por sí mismo, no hay nada que tú hagas, dicen ellos, ¿verdad? Capacidad para responder a este llamamiento y para adoptar la gracia ofrecida y transmitida en él. Claro, dice la Biblia que Dios es el que pone en mí tanto el querer como el hacer. Pero hay una parte que dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. O sea, el que creyere, hay una parte que le toca a la voluntad humana. Soy levantó la mano. Que me reí tanto cuando hablaste del infierno, porque realmente la iglesia vivía llena, aterrorizada. Óyeme, yo creo que vamos a tener que volver a predicar el infierno, porque le hemos predicado tanto del amor que la gente lo está cogiendo suave. Se va a caer al infierno con amor. Oye,
La mayoría de esa gente que le predicaba del infierno, hoy están en la iglesia todavía. Sí, sí, tienes razón ahí también, sí. Vamos a yo digo, tener que volver a hablarle del infierno a la gente, yo digo que para que se salgan. yo me convertí por miedo y Y me mira quedé por dónde tú amor. estás. Sí, Está es verdad. ahí. Óyeme, vamos a tener que volver a la senda antigua a predicar. Mira, yo creo que la gracia es mucho más hermosa. Lo que tenemos es que saber presentársela a la gente. Pero la gracia es mucho más hermosa que el miedo. Yo pienso eso. Aquí hay algunos de los versículos que ellos usan para apoyar esa enseñanza. Recuerden que estamos hablando sobre qué piensan los de la gracia irresistible o los de la predestinación, los calvinistas, ¿verdad? Enseñado especialmente por San Agustín. En Romanos 9:16, vamos a leer, hermano, para que veamos cómo a veces tomamos un texto y lo sacamos de contexto para hacer una doctrina. Ellos dicen, así que no depende del que quiere. Oiga, ¿cómo utilizan el texto? No depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Lo extraño es que aquí habla de un Dios que tiene misericordia, pero tú no puedes presentarme misericordia obligándome a hacer las cosas. Yo no sé si me doy a entender, hermano. O sea, cuando tú me obligas, cuando tú me forzas, cuando tú me empujas, yo no veo ahí la misericordia. Cuando tú eres arbitrario, cuando tú no me das oportunidad de elección, yo pregunto, ¿dónde está la misericordia? No sé si me doy a entender. En Filipenses 2:12 dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, aquí hablando del apóstol Pablo, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Y dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Pero ahí el texto lo dice, tú tienes que ocuparte de tu salvación con temor y temblor. Porque, pero aquí ellos usan esta otra parte, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Ok, entonces yo pregunto, si solamente me quedo con esa última parte, entonces, ¿por qué yo debo ocuparme? Si ya Dios de por sí lo decidió. Si ya está decidido, ¿para qué preocupar? Si ya está todo dicho, ¿para qué afanar? Brinque, salte o patalee, estaré. Entonces, pero también es una mala manera de verlo, ¿verdad? Juan 1:12-13 dice más, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre ni carne, ¿verdad? Ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Ahora bien, quiero especificar algo. Calvinista que se respete, tampoco está quitando, ¿verdad? De que hay una parte que el hombre tiene que hacer y es la obediencia. Calvinista, a pesar de que cree en la gracia irresistible, ellos también entienden que yo debo andar en obediencia, esa obediencia en base al regalo, al don o a la gracia que Dios me ha dado. O sea, porque si yo me dedico al pecado, entonces me voy a perder, ¿verdad? Juan 6:28-29 dice, entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondiendo Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Que creáis en el que Él ha enviado. Eso era hablando de sí mismo. O sea, si yo creo en Cristo, y eso es real. Si yo creo en Cristo, yo tengo la salvación. Pero ¿qué dice la Biblia? El que persevere hasta el fin, ese será salvo. Yo debo perseverar. Yo debo mantenerme dentro. Yo no puedo alejarme o pasar de una libertad que Dios me da a un libertinaje. Yo debo tener mucho cuidado con esa parte de tomar esto. En Hechos 16:14 dice, entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella, dice, para
Se dice, y el Señor abrió el corazón de ellos, ¿bien? Para escuchar, para atender y para entender lo que Pablo decía. No sé si ustedes conocen, miren cómo es la misericordia de Dios. Ustedes conocen esa historia en Hechos, que ellos tienen una visión de un hombre macedonio, que Dios lo manda a ellos allá al lugar para hablarle la palabra a este macedonio y los manda allí a Macedonia. Pero cuando ellos llegan al lugar, cuando ellos van y después de ir por Filipo, después de ir por diferentes lugares, entonces dice la Biblia que cuando llegan al lugar que Dios les guía, ellos no encuentran al macedonio. Incluso dice las escrituras que ellos no pudieron hablar, duraron días, varios días allí. Lo que dieron muchos hombres. Lo que se entiende es que en la antigüedad, para poder enseñar la palabra en una sinagoga, debían haber 10 hombres como mínimo, y parece ser que nunca encontraron este grupo de hombres. Y entonces dice la Biblia que un día, saliendo de la ciudad, saliendo de la puerta de la ciudad y llegando a un río, dice que allí encontraron un grupo de mujeres que Dios le había revelado a Pablo y a los otros, un hombre macedonio, pero ahora ellos se están encontrando con mujeres que están allí a lo mejor lavando, a lo mejor orando, pero se encontraron con esta mujer y empezaron a hablarle la palabra, empezaron a decirle cuán grandes cosas Dios había hecho. Y esta mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, ¿verdad? Que era de Tiatira, pero que adoraba a Dios. Oiga, ella era una gentil, ella no estaba ahí dentro del pueblo, pero ella adoraba a Dios y ella estaba escuchando el mensaje. Y el Señor abrió el corazón de ella. Y si toman ese texto, pero realmente ya ella tenía un corazón para Dios. Ya ella adoraba a Dios. Ella lo que está haciendo ahora es confirmando su fe. ¿A qué? A la enseñanza de los apóstoles. Pero ella tenía una palabra, ya por lo que ella seguía las leyes mosaicas, ella conocía las promesas de Dios y ella abre su corazón para seguir al Dios ahora de Pablo y de los que allí estaban. Entonces, era el plan de Dios, era el propósito de Dios, era lo que Dios quería hacer. ¿Entienden entonces? Y por Lidia y yo también toda su familia. ¿Ven? Vamos a lo que dicen: el Espíritu Santo aplica inevitablemente la salvación a todo pecador que él tuvo la intención de salvar. Ellos dicen que solamente a los que Dios tiene la intención de salvar. Alguien, Lucy, me está garabateando la pizarra. Y Lucy, está garabateando la pizarra. Okay. Entonces, debido a que el llamado eficaz es un llamado cuyo resultado está garantizado. O sea, los que se van a salvar desde que oyen van a creer. Es lo que yo digo. Este no constituye una invitación que el elegido puede hacer algo, sino que él hace algo en ellos. Es él quien lo hace. Es un reconocido ¿quién habla de esto? Bueno, Calvinista lo describió de la siguiente manera. Calvino, bueno, de siguiente manera dice: aquel que los llama, dice él, crea en ellos la capacidad para responder, de forma que en el mismo acto de llamar, él los trae a una nueva vida. Yo sí sé, bíblicamente la palabra dice que Dios es el que pone en nosotros tanto el querer como el hacer su voluntad. Es real, pero de ahí a que lo pongan unos sí y en otros no, ya eso es otra cosa. En otras palabras, ellos dicen que Dios toma la decisión por ellos. Dios toma la decisión por ellos, manipulando su conciencia, sus emociones y su entendimiento para obtener la respuesta que desea de sus elegidos. Entonces, los no elegidos, ¿qué va a pasar con ellos? Con los no elegidos, ellos carecen de esa, ellos no tienen, no pueden entender, no pueden comprender, no pueden aceptar, porque el Espíritu Santo no les da la oportunidad y les dice el plan
salvación, no les permite el plan de salvación según esa enseñanza. Dios los abandona deliberadamente a su suerte, según la interpretación de algunos, no de todos, de algunos calvinistas moderados. O Dios le endurece intencionalmente su corazón, según los ultraconservadores. Creo que son muy conservadores. Dice que como hizo con el faraón, allá va, con el faraón que le endureció el corazón, no sabiendo que el plan del endurecimiento del faraón tenía un porqué y un para qué, ¿verdad? Tal discriminación divina no parece incomodar a muchos calvinistas, quienes continúan sosteniendo que es Dios quien causa esta diferencia. Que Dios persuade de manera eficaz a unos a venir a Él y a otros a no venir a Él o no aceptarle, porque ya de por sí están con Él. Eso es parte de la enseñanza. Entonces, nos preguntamos, ¿enseña la Biblia? Dice la Biblia que la gracia de Dios es irresistible para los elegidos y que los demás están inhabilitados y que jamás, nunca, sin importar quién le predique, quién le hable, qué oigan, qué les pase, jamás podrán alcanzar la salvación. Que jamás, absolutamente no hay salvación para ti. Desde que naciste estás perdido. Tal interpretación del texto bíblico pensamos que es errónea. Ciertamente tampoco se origina del pensamiento apostólico, ni tampoco se fundamenta en las enseñanzas de la iglesia primitiva. En la doctrina de la gracia irresistible encontramos una vez más la influencia omnipresente de Agustín, San Agustín de Hipona. Los mismos eruditos calvinistas lo reconocen sin reparo alguno. Esta verdad cardinal del cristianismo, o sea, la gracia irresistible, fue vista claramente por primera vez por Agustín. No es de extrañar que Benjamin Warfield, también otro erudito calvinista, afirmara que Agustín, un sacerdote santo y padre de la Iglesia Católica, ¿verdad? Ha recuperado para la Iglesia dicha doctrina. De igual manera, algunos bautistas también concuerdan en que Agustín puede ser considerado como el padre del sistema soteriológico llamado calvinismo. El mismísimo Spurgeon dijo, el agustinismo actualmente se llama calvinismo o teología reformada. Conocemos, ¿verdad?, que algunos bautistas también tienen parte de estas, no todos, porque yo tengo amigos bautistas que, ¿verdad?, tienen una muy buena enseñanza y un buen concepto y una muy buena interpretación sobre esta doctrina. Agustín enseñó en sus escritos que algunos hombres son renovados mientras que otros no son renovados por el decreto incondicional de Dios, a lo que se le llamaría decretum absolutum, o sea, un decreto absoluto. No hay para atrás, no hay vuelta atrás, no hay salvación para quien no esté destinado a esto, según el cual Dios mismo determinó seleccionar de la masa caída de la humanidad, o sea, la masa perdiciones, o sea, los que ya se perdieron, a ciertos individuos, a los elegidos, a pesar de ser igualmente culpables y estar bajo la misma condenación que los demás. ¿Qué dice la Biblia? Por cuanto quienes pecaron, todos pecaron. ¿Qué dice? Están destituidos de la gloria de Dios. Todos somos pecadores. Pero esto dice que Dios les conferiría su gracia renovadora a unos y el resto sería dejado en su propia voluntad y a la operación de la ley y su justicia. O sea, esos no tienen ningún reparo para salvarse. A pesar de ser el verdadero creador del calvinismo, Agustín no siempre creyó eso. No siempre creyó eso. Habiendo una vez enseñado la libre voluntad del hombre y que Dios desea salvar a toda la humanidad, con el tiempo, Agustín cambió su opinión y creó el sistema teológico que más adelante sería conocido como el calvinismo. ¿Enseña la Biblia que Dios es así? ¿Enseña la Biblia que Dios actúa escogiendo a unos y condenando a otros, salvando a unos y salvando a otros? En contraste con dicha herejía humana, la palabra de Dios brinda repetidas garantías de que el amor de Dios, su gracia y su perdón son para toda la humanidad. En Nehemías 9:17 dice,
pero tú eres un Dios de perdón, dice Nehemías. Tú eres un Dios de perdón, que clemente y compasivo, lento para la ira y abundante en misericordia, y no los abandonaste. Y no los abandonaste, dice Nehemías. Pero también dice Nehemías, pero en tu gran compasión no los exterminaste ni los abandonaste, porque tú eres un Dios clemente y compasivo, en el Nuevo 31. Y en el Salmo 86:15, la mitad dice, pues tú, Señor, eres bueno y perdonador, abundante en misericordia para con todos los que te invocan. Y Joel dice, rasgad. Hay una parte entonces que le toca al hombre, dice, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Y dice, volved. Hay una parte, volved ahora al Señor vuestro Dios. Hay una parte, una voluntad humana. Y dice, porque Él es el compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia. Y se arrepiente de infringir en el mal. Y dice la palabra en Jonás capítulo 4:2. ¿Se acuerdan de Jonás? De ese momento en el que Dios ya había decidido acabar con Nínive. Dice, y oró al Señor y dijo, Señor, ¿no era esto lo que yo decía cuando aún estaba en mi tierra? Por eso me anticipé a huir atrás, porque yo sabía, porque sabía yo que tú eres un Dios clemente y compasivo, lento para la ira y rico en misericordia, y que te arrepientes del mal con que amenazas. Así lo ve Jonás, como alguien que si tú pides perdón, si tú te arrepientes, si tú te vuelves a él, Jonás dice, yo sé que tú vas a perdonar. ¿Se acuerdan cuando David pecó? Cuando Dios le da la orden a David, le dice, tiene que censar al pueblo, que David entendía cuál era el llamado y se hizo el loco, y lo que hizo fue que se dejó engañar por el enemigo, para que él, por ejemplo, para que él lo que hiciera fuera que censara a todo el pueblo, o sea, que falsificara los números. Y entonces los números crecieron, y cuando pasó esto, Dios le mandó a David un mensaje, le dijo, tienes que elegir, número uno, caer en la mano de tus enemigos. Número dos, que haya un hambre que acabe con todos en la tierra. Número tres, caer en la mano de Dios. Y David dijo, quiero yo caer mejor en las manos de Dios, porque si caigo en la mano de mis enemigos, no tendrá misericordia. Si nos das un hambre tan grande, puede ser que lleguemos a dudar de ti y que podamos maldecir tu nombre. Pero si caemos en tu mano, Dios, tú puedes arrepentirte y tener misericordia. Y ciertamente así fue. Cuando el ángel de la muerte pasaba, dice que David se fue a la presencia del Señor y empezó a orar, empezó a clamar, decirle, yo he pecado, yo te he fallado, ten misericordia. Dice que Dios detuvo al ángel de la muerte para que no matara a todo el mundo. Es que Dios es grande en misericordia, es grande en misericordia. Y eso es lo que está presentando aquí. Dice, tú eres lento para la ira, y eres rico en misericordia, dice Jonás, y que te arrepientes del mal con que amenazas a aquellos. Entonces, sencillo, hermano. Estaríamos hablando de esa parte de la gracia irresistible. ¿Ven? ¿Cómo vemos estos textos en lo que también contradicen esa parte de la gracia irresistible? ¿Ven? ¿Algún comentario? ¿Alguna opinión? ¿Algo que decir? ¿Preguntar? En base a lo que ya ustedes han aprendido, las experiencias también que han tenido experiencias a lo mejor y quieren comentar algo que han oído, alguna pregunta, este es el momento, mis hermanos. ¿Alguna pregunta? ¿Está todo claro, hermanos? Está claro. Entonces, nosotros debemos ponernos en una cosa. También vamos a continuar, ¿ya? Un par de minutos más. Sí, me queda un par de minutos más todavía. Entonces, está la salvación por gracia, el contenido de la gracia
tiene una doble cura, ¿verdad? Hay una doble cura, la justificación, hablábamos ahorita de eso, hablamos de la justificación, ¿verdad? La cancelación de la culpa del pecado y la penalización libre de deudas. Y yo hablaba de esa parte, ¿verdad? Primero entra la redención, luego entra, ¿verdad?, la justificación, que es esa manera en la que Dios, en la que Jesús intercede ante el Padre por mí, y Él le ruega al Padre que no tome nuestros pecados, ¿verdad?, en cuenta, porque no sabemos lo que hace. Él lo que está haciendo es justificándonos, es diciéndole al Padre, perdónalo, y poniéndose en nuestro lugar. La justificación también ahí entra en la cancelación de mi culpa por mis pecados, y que mi penalización caiga sobre él y que yo esté libre de deuda. Y ahí donde dice que él rompió, que él deshizo el acta de los decretos que estaba en mi contra, y que era para mi condenación. Entonces, primero entra la redención, la justificación, ya hablamos de la regeneración, y todo esto entra dentro de la parte de la gracia de Dios. Esa gracia, y entra la santificación, la manera en la que Dios, y la santificación es progresiva, hermano. Nadie viene a ser santo de la noche a la mañana. Nadie se arrepiente y ya deja todo por arte de magia. Usted puede dejar el alcohol, porque cuando viene a ver usted sigue siendo mentiroso. Usted puede dejar la mentira, pero cuando viene a ver usted sigue viendo pornografía. Usted puede dejar la pornografía, pero cuando viene a ver usted sigue chismeando. Usted puede dejar el chisme, pero cuando viene a ver usted sigue murmurando. Usted sigue sintiendo rencor, odio, raíz de amargura. Entonces, son cosas que Dios la va trabajando poco a poco, que el Espíritu Santo va obrando en la perfección hasta que lleguemos a la estatura del varón perfecto, que es Cristo Jesús. ¿Ven? Entonces tendríamos que hablar sobre esa parte. ¿Ven? Entonces, para poder creer, vamos a hablar la semana que viene sobre la santificación, que es la otra parte, ¿verdad? Esa santificación que es la reversible. Entonces, pero vamos a entrar a esta parte. ¿Cuál es nuestra respuesta? Aquí entramos a ¿qué yo tengo que hacer? Yo tengo que dar una respuesta. Yo debo creer. Yo debo tener fe, ¿verdad? Vámonos a Efesios 2:8. Vamos a Efesios 2:8. Y aquí terminamos. ¿Ven? Efesios capítulo 2, versículo 8. Porque por gracia sois salvo por medio de la fe, esto no de vosotros, pues don de Dios. ¿Ven? Porque ¿por qué sois salvos? Porque por gracia sois salvos. Ahora él especifica, esto no es de vosotros, o sea, no es por un esfuerzo humano, pues es un don de Dios. ¿Pero en qué? Por la fe. Es por fe. O sea, para esa fe, yo debo tener esa fe. Debe haber fe en mí, y yo debo creer en lo que Cristo hizo. Debo creer, el que creyere que Jesucristo es el Señor. Dice la Biblia, el que creyere que Jesucristo es el Señor. Eso es fe. Yo debo tener fe en la obra redentora, en la obra justificadora, en la obra que regenera, y en la obra santificadora de Cristo Jesús en mi vida. Yo debo creer en eso. Yo debo creer en su sacrificio. El que confesare con su boca que Jesús es el Señor y creyere en su corazón que Dios le levantó de los muertos, será que salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Lo que yo confieso es lo que creo. Entonces yo debo tener fe, hermano. Debo tener fe. Entonces, para yo poder recibir esa salvación que es gratuita, es por gracia, por lo que Cristo hizo, yo debo creer. ¿Y qué es la fe? La fe es la certeza de lo que se espera y es la convicción de lo que no se ve. Es la seguridad de que el sacrificio hecho por Cristo Jesús en la cruz de Calvario ha pagado mi deuda
y que Él es el que me hace acepto delante de la presencia del Padre. Eso es fe. Es creer que aun siendo yo pecador, Jesucristo murió. Que aun siendo yo malo, Él sigue dándome la oportunidad. Es entender y creer que yo he sido llamado para salvación. Entonces, esto no es para un grupo. Esto no es para un grupito selecto. Dice la Biblia que Jesús murió para que todo el que cree, todo el que confiesa, todo el que acepta, pueda recibir salvación y vida eterna. ¿Amén? O sea, no hay una exclusividad. La salvación es para aquel que cree. Entonces, la semana próxima vamos a hablar sobre la salvación reversible. Hablando de la irreversible, vamos a ver esa parte de la salvación. Sí, como dicen por ahí, esa es la que entra de ¿se pierde o no se pierde? ¿Se pierde o ahí entra? ¿Es irreversible o no? ¿Se puede perder la salvación, pastor? Vamos a verlo la semana próxima, a ver qué dicen las escrituras sobre este tema, qué dice Dios sobre este tema y qué tan seguros nosotros estamos dentro del evangelio. ¿Qué tan seguros estamos en una iglesia? ¿Qué tan seguros estamos? Porque es lo que le digo, si usted está destinado para la perdición, aunque predique, aunque cante, aunque dance, aunque hable en lengua, si Dios dijo que se va a perder, entonces va a perder. O tenemos la opción en la obediencia, en la sumisión, en la dedicación y en la perseverancia en el evangelio de obtener salvación y vida eterna a través de creer en Cristo Jesús. ¿Qué creemos? ¿Cuál es nuestra posición? Bien. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Bien, entonces hoy no voy a añadir mucho tiempo. Así es que hasta aquí entonces terminamos nosotros por hoy. Estos temas están terminando. Le voy a decir la semana próxima cuando termina ya esta clase y cuándo entonces volveríamos a dar la próxima clase. Si soy yo el maestro o si habrá otro maestro, va a depender, ¿verdad?, de la clase que viene y los maestros que puedan estar libres para esa fecha. Así es que bendiciones del cielo. Amén, La próxima amén, semana amén. hablaremos sobre cuando terminamos esta materia y cuando iniciamos la próxima. Si Dios lo permite. Amén. Amén. Feliz inicio de semana. Buenas noches. Bendiciones a todos y que el Amén, Señor pues bendiciones. les guíe y les dirija. Amén. Amén. Bye. Amén, amén. Bye, bye. Bien. Dios les bendiga a todos. Amén. Pasen buenas noches. Bien, Esmeralda, Karen, Idequel, Valentín, Zoila, Pamela, Daniel, Lucy, Zoila también, Celine, Ciano, Esmeralda, Celine, bendiciones. hermano Helio. Celine, Amén, amén. Celine también. Sí. Bendiciones a todos allá. Me faltan algunos, pero ellos entrarán después en el video. Bendiciones a todos por allá.